Bueno, mi nombre es Alexandra Godoy, soy de la Iglesia Presbiteriana Cumberland, de acá de Palmira. Hace 7 años, mi esposo es pastor de acá, yo le colaboro y soy maestra de la escuela dominical. Acá en Palmira he predicado muy poco. En Guacarí, que es de donde yo soy, allá sí predicaba un poquito más. En mí siempre ha habido el deseo de prepararme en esa área, aunque el pastor de Guacarí, él nos hablaba y nos preparaba mucho para eso, pero siempre quise profundizar un poquito más en esa arte de la predicación y a través del instituto se abrió la puerta. Para mí fue una respuesta de Dios porque yo quería entrar pues al seminario, pero pues la lejanía, los costos, entonces todo eso pues se hacía como difícil, pero a través del instituto pues se logró, gracias a Dios, y aquí estoy con deseo de aprender, con deseo de conocer cada día más y de ser muy responsable. Siempre también he pensado que esto es algo de mucha responsabilidad. A mí me da mucho miedo cuando me toca predicar, de equivocarme, de decir lo que no es. Entonces, por eso también he optado por eso. Además, con los niños, también me gusta mucho el conocer, el prepararme, el no hacer algo como así muy superficial. Entonces, aquí estoy. Dios les bendiga a todos. Bueno, bendiciones, gracias Pastora por tu presentación, bienvenida a la clase. Creo que con Esteban Suárez sí nos queda viendo, ¿cierto? No pudimos lograr conectividad del audio, infortunadamente. Bueno, entonces vamos a iniciar ahora sí en materia. Esto hacía parte del diagnóstico, conocer la experiencia de ustedes en cuanto a la predicación. Fíjense que tuvimos varias percepciones. Algunos llevan mucho tiempo predicando, otros no lo han hecho, otros todavía con timidez lo hacen. Bueno, tuvimos diferentes perspectivas, ¿cierto? Importante entonces. Quiero entonces desde ya, vamos a ver si la tecnología nos ayuda, presentarles a todos unas predicaciones muy cortas. Vamos a ver unas 3 o 4 o 5 exposiciones cortas, porque quiero ver cuáles las reacciones de ustedes. Entonces, pónganle mucho volumen, mucha atención para lo que vamos a escuchar. Vamos a ver si por aquí entonces me permite. Creo que lo hacemos por acá. Vamos a ver. Ok. Entonces tenemos esta. Listo. Allí deben estar viendo. Vamos a ver, deben estar viendo una pantalla de YouTube. Ahora la están viendo, pero necesito es que la escuchen. Vamos a ver si se escucha. Ok. Los muertos, Sí se escucha. grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los Sí. libros fueron abiertos. Ahora Sí. adelantémonos al versículo 13. La Biblia dice, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados. Subraya eso, por favor, subráyalo. Cuando Dios mande sus citaciones, Él no tiene que conseguir una extradición de la muerte ni el infierno. Cuando Él dice vengan, entonces ellos vendrán. Y note los que van a ser convocados a este juicio. Note los citados. Él dijo, y vi a los muertos, escúcheme, grandes y pequeños, de pie ante Dios. No sé cuán insignificante usted piensa que es, o cuán poderoso se imagina que usted sea. Pero sin Jesucristo, se lo garantizo con la palabra de Dios, que uno de estos días, sea usted un individuo grande o un individuo pequeño, afluente o mendigo, famoso o desconocido, usted va a estar de pie ante Dios. Bueno, muy bien. Ahora entonces vamos a ver otro predicador. Esto lo puedo hacer aquí. Listo. Listo, muy bien. Mucha atención.
nieto del faraón, creció como el nieto de la persona más poderosa en el mundo. Es un esclavo, pero crece como noble egipcio. Y en cierto momento, Moisés debe decidir, ¿quién soy? ¿Quién soy? Y esa decisión afectará el resto de su vida. Y tiene dos opciones. Puede pretender que es el nieto del faraón y así vivir una mentira y tendrá fama y fortuna, un estilo exuberante de vida de lujo y mujeres hermosas dándole uvas. Tendrá cada deseo y capricho que quiera en el palacio de Egipto. Fama, fortuna, todo lo que queremos en la vida. Ya lo tenía. O podía admitir que era hebreo y ser humillado, sería tratado como esclavo, hacer cosas de esclavo. ¿Qué escogerías tú? Yo creo que mentiría. Sería lo más conveniente. Es que sé quién soy, pero no voy a mentir. Está bien, y Moisés se negó a vivir la mentira. Eso se llama integridad. La palabra traducida... Muy bien, sigamos por acá. Vamos a ver. Le decía al Señor, ay, yo quiero mi sueño, irme en un cohete de salir de la NASA. ¿Y qué? ¿Qué va a hacer? Que me quiero ir para la luna. Un mes, ya, descanso. Un mes solo. ¿Así? ¿Su sueño es irse a la luna? ¿Qué dice la luna? Está como que dice, yo tenía muchos problemas, pero desde que yo conocí el pastor de los últimos días, todo se acabó en mi vida. Yo dejé a mi mujer, a mi suegra, a mis hijos, mi trabajo y ahora estoy vaciado. Esa es la vida. Yo no sé si tú quieres cohetes. Yo no sé si tú quieres ir a templos a buscar milagros. Te lo dice la palabra de Dios. Manda que resucite un muerto. Hay gente que busca templos donde hacen milagros. Hay en la venta con la América dice que es el día del milagro. Ay, los días de los milagros, ¿cuándo son? Bueno, ahí parece que la transmisión no nos ayudó mucho en el audio. Él tiene un poquito mejor de audio, pero bueno, sigamos viendo por acá. Me bautizo y salgo nuevo. Yo tenía 17 años cuando me bauticé, con todas las hormonas en ebullición. Y dije, cuando me bautice voy a ahogar al dante lujurioso. 2 días después de bautizado me di cuenta que el lujurioso sabe nadar, porque... Y yo dije, ¿pero por qué las aguas del bautismo? Le dije, pastor, no me puedo bautizar otra vez. Y yo no entendía que tenía que entrar en un proceso, que no era magia, que es un proceso de cambio, que uno tiene que cambiar. Yo me escucho mis primeros mensajes. No, ¿qué digo mis primeros? Mensajes de hace 8 años atrás y me doy vergüenza. Digo, ay, ¿por qué está en la red eso? Ay, ¿qué dije? Ay, qué bruto que era. Y yo sé que voy a decir qué bruto que soy hoy dentro de 10 años. Eso es lo bueno, que uno va creciendo conforme a la estatura de la plenitud de Cristo. Uno tiene que cambiar. Dios ama la renovación. Lo que pasa es que a medida que vamos creciendo, nuestro cerebro tiende a operar más con los recuerdos que con el futuro, que con la visión. El cerebro es así. Sí. Y podemos ir terminando por este lado. Estoy cansado. Flesh says, I am He tired. trabajado todo el día. I've worked all day.
I'm tired. Estoy cansado. It's not enough. No es suficiente. I am tired. Estoy cansado. I need to eat. Tengo que comer. I need to rest. Tengo que descansar. Quiero pancake. I want pancakes. Quiero fritanga. I want fritanga. I want something. Quiero algo. Y Cristo dice, And Christ para que says, tu espíritu so your spirit esté en el cutting edge, can be on the cutting que edge. esté afilado, It's sharp. tienes que estar orando. You must pray. Tienes que estar vigilando. You must watch. Tienes que estar ayunando. You must fast. Porque si tu espíritu no está afilado, Because if your spirit isn't sharp, vas a hacer las vanas repeticiones. you'll fall into vain repetition. Toca el que te la dile amén. Touch your neighbor, say Dile amen. amén. Say amen. Verso 42. Verse 42. Y otra vez oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, por favor, hágase tu voluntad. La primera vez que Cristo luchó con la voluntad de él. That's the first time that Jesus struggled with his own will. Verso Verse 43. 43. Bueno, muy bien. Ahí tuvimos por lo menos 5 exponentes de pronto conocidos, ¿cierto? Sobre la palabra. Ahora yo quiero escucharles a ustedes muy breve sus aportes. ¿Qué impresión, qué reacciones tienen? A ver, sobre lo que pudieron ver y escuchar. Cuéntenme, solamente habilitan el micrófono y les escuchamos. Pastor. Sí, ¿quién es? Diego. Diego, cuéntanos. ¿Nos podría pronto compartir qué fue lo que dijo el padre Chucho porque no se escuchaba bien? Sí, infortunadamente él estaba hablando de buscar al buen pastor, o sea, a Jesús, es lo que él estaba diciendo en ese momento. Voy a ver si puedo encontrar una de mejor audio. Lo que pasa es que él tiene buen audio, pero la transmisión no nos ayudó. Creo que en la casa estamos colapsados ya del internet, entonces por eso fue que no pudieron escuchar. Al final la transmisión sí fue colapsando. Ah, ya. Bueno, entonces para aportar, era como, o sea, los diferentes pastores, los diferentes predicadores que estaban hablando, predicando allí, estaban dando como esas pautas de la del verdadero mensaje. De pronto, por lo menos el primero, Adrián Roger, hablaba, era como que todo sea quien sea, tengamos el estudio que tengamos, al final estaremos delante de los pies del Señor. Era como el mensaje que daba él. Luego, el otro predicador hablaba de la integridad que debemos de tener como hijos de Dios, que Moisés escogió entre la verdad o la mentira, que era pues el poder y los lujos y demás, y él escogió pues ser íntegro porque pues estaba llamado. Luego está el padre Chucho, pues que buscaba, que nos daba pues como ese mensaje de buscar al buen pastor, y Dante, que es un proceso, que no es magia, sino que es un proceso y que debemos de entrar en ese proceso de cambio día a día. No la vamos a saber toda a la primera, o digamos nosotros aquí en el primer estudio. Si de pronto aprendemos aquí esas bases de la homilética, la hermenéutica que acabamos de ver, pero pues nuestro corazón no cambia y no cambiamos, pues eso no va a servir de nada tampoco. Y el último pastor pues daba pues como esos tips de la santidad, ¿no? Estar en oración, vigilia y ayuno para pues recibir también el mensaje. Gracias. Ok, muy bien, gracias Diego. Bueno, de todas maneras, agradecemos a Diego. Diego nos hace un panorama de todo el contenido que escuchamos. Ahora, enfoquémonos en eso. Estamos en la clase de homilética. Tiene que ver un poco más, no mucho, pero tiene que ver mucho con forma, ¿cierto? Y la forma de expresarse. Yo sé que son, digamos, personalidades diferentes, estilos diferentes, pero yo quiero conocer sus reacciones. Por ejemplo, ¿con quién de los exponentes se conectaron más y por qué? Eso me interesa saber. Entonces, ¿quién quiere participar? Creo que el pastor Gleiter está pidiendo la palabra. Yo también. ¿Con quién de los exponentes? A ver, pastor Gleiter. Pastor, ¿puedo participar? Sí, claro, pastor, lo escuchamos.
Sí. ¿Sí me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos perfecto. No. Te escuchamos perfecto, pastor. Bueno, denme un segundo, yo les subo volumen aquí a esto. Bueno, ¿me escuchas bien? Sí, señor. Sí, pastor. Aló. Bueno, ¿me escuchan bien? Bueno, en cuanto en el corto que se observa, veo yo, pues lo que analizo él es que es un pastor en cuanto a su discurso bastante conservador, ¿no? Bastante conservador. Se observa en él postura rígida, es un discurso conservador frente a la forma como lo expone, Pastor Gleider, nos quedamos sin tu audio. Estabas hablando de que era muy conservador y se cortó. Hasta allí nos llegó tu aporte. No sé si puedas retomar. Algo pasó allí con el micrófono. Nos estabas hablando del primer exponente. Pero bueno, mientras el pastor Gleider retoma su intervención, que me parece muy importante. Pastor Alexandra, creo que estabas pidiendo la palabra. Y por acá tenemos a Luis Ángel hablando por el interno. Dale, Pastor Alexandra. Bueno, digamos que, pues a mí me parece como muy rápida para poder como apreciar, pero he tenido la oportunidad de escucharlos a todos, entonces tengo como, digamos, un concepto de cada uno de los predicadores. Entonces yo diría que para mí Adrián Rogers siempre me ha impactado como la capacidad que tiene en 20, 25 minutos dar tanta profundidad teológica. Entonces para mí ese es como el estilo de él. Henry Warren es como la practicidad, llevar el mensaje de una manera muy práctica. El padre Chucho, pues como la conexión que tiene con cuando da su mensaje, ¿no? Como un mensaje muy... Se escucha un eco por allá. Sigue. Ok. Entonces como la conexión que tiene él, pues cuando da como su mensaje, me parece que conecta como mucho con las personas. Dante Gebel, como esa elocuencia que tiene para compartir el mensaje, y Guillermo Maldonado es como su parte carismática. Entonces digamos que eso es como lo que le veo a cada uno, como un estilo muy, muy propio. Son formas de predicar totalmente distintas de los 5. Muy bien, gracias, pastora. Creo que el pastor Gleider retomó audio, ¿cierto? Vamos a ver. Sí, ¿ya me escuchan? Sí, te escuchamos, pastor. Bueno, decía yo que en cuanto al pastor Adrián Rogers, observaba yo como un principio conservador en su discurso, ¿no? Es una persona pausada para hablar, se observa en él un control total del auditorio en cuanto a que su discurso maneja pausa, maneja conceptualización profunda y pues, yo lo determino como un discurso conservador. En cuanto al pastor Rick Warren, incluso hasta por su manera de vestir, veo yo que es un hombre muy humilde, es un hombre muy expositivo en su exposición de la palabra. El padre Chucho, pues es una persona que ha llegado mucho a los jóvenes y utiliza la hilaridad, el humor para llegar a las personas. Sigue, pastor. Se te cortó otra vez, que vamos hasta el padre Chucho. Estaba buena la intervención. Se desconectó el celular de pronto.
Bueno, mientras el pastor Gleider retoma el audio, yo leo unos comentarios. Voy a pedirle, ojalá que los que nos están comentando pudieran hacerlo en audio, porque antes, a ver, esta es la primera vez que tenemos esta sala. Aló. Y lo tenía. Pastor Gleider, volviste. Sigue, muy bien. Bueno, el padre Chucho se ha caracterizado por ser muy carismático, le llega mucho a los jóvenes. En lo que alcancé a pellizcar de lo que se escuchaba ahí entrecortado, pues utiliza el humor, pero en ese humor hay un marcado reproche frente al tema pastoral que no lo veo yo como ético, ¿no? Para alcanzar personas, denigrar de otras, no lo veo ético desde ese punto de vista. Dante Gebel, pues todo el mundo sabe que es un orador, es un conferencista, es un hombre muy didáctico y utiliza mucho para darle fondo y profundidad a su mensaje. Y en cuanto a Guillermo Maldonado, veo yo una predicación bastante exhortativa, ¿no? Tiene mucho movimiento, tiene mucha acción. Y entonces eso cautiva la atención de las personas y utiliza mucho un discurso gritado y pues en eso yo tengo pues cierta distancia con eso. Ok, no te gusta ese tipo de discursos. Bueno, muy bien. Estaba diciendo antes que el pastor Gleider llegara de nuevo que los que están haciendo su aporte por texto, que es muy válido, ojalá lo pudieran hacer por audio. Estaba diciendo que es la primera vez como instituto que tenemos la plataforma y pues la oralidad, escucharte es mucho más importante, a no ser que tengas un problema técnico, ¿cierto? Pero bueno, aquí está diciendo Luis Ángel. Bueno, es que hay alguien que se conectó como desconocido, no sé quién es desconocido, nos gustaría saber. Luis Ángel, ¿nos decías? Cuéntanos. Sí, señor. Pienso, lo que le compartí por el interno, pienso que esta es una responsabilidad, lo que he podido sacar en conclusión esta mañana de los compartires de los hermanos. Esto es una responsabilidad muy grande. Se corre el riesgo de caer en protagonismos y descuidar el verdadero sentido, que es el sentido de la palabra, del mensaje. Entonces podemos ver en los diferentes estilos cómo se va desarrollando un protagonismo. Es importante no confundir la palabra liderazgo con la palabra protagonismo. Y a veces cuando estás frente a un auditorio, dejas de ser líder para volverte protagonista. Y eso puede enredar el mensaje que quieres llevar. Es así como pensamos erróneamente que alguien nos sigue y en mi criterio a uno no lo deben seguir el mensaje que tú estás llevando. Entonces empiezas a ver diferentes estilos y empiezas a entender que estas personas conocen perfectamente la característica de auditorio que tienen. Entonces, le llevan a cada auditorio dentro de su estilo de presentación el mensaje como ese auditorio lo quiere recibir. Yo puedo entender eso, respeto demasiado a cada uno de ellos, aunque como le decía, sí me separo un poco en entrada del concepto protagónico. Gracias. Muy bien, Luis Ángel. Y me identifico mucho con la participación de Luis Ángel porque es una de las cosas que vamos a ver a futuro y es eso. Es decir, el predicador, el expositor, como le queramos llamar en este momento, sí debe quedarse o debe estar a un lado más bien para que lo que brille sea el mensaje. En este caso, digamos que pues nosotros tenemos un mensaje que no es cualquier mensaje, entonces es el que debe brillar. Siempre cito a Adrian Rogers que dice, enseñe las escrituras y hágase a un lado. Pero a veces de pronto en el ejercicio de la predicación sí se caen en la tentación de ser protagonista. Muy bien, Luis Ángel. Ok,
¿Alguien más quería participar sobre este tema? Por aquí, como digo, quisiera saber quién es desconocido. A ver, alguien quería hablar por ahí. Bueno, porque en el chat está participando alguien que se llama Desconocido, pero pues quedó desconocido, ¿por qué no? Hola. A ver. Tenemos un eco por acá. A ver, bueno, entonces continuamos. Fíjense que es muy interesante el ejercicio que acabamos de hacer y los aportes que ustedes nos comentan por lo siguiente. Yo sé que son estilos diferentes, personalidades diferentes, yo sé que son formas diferentes, pero la pregunta aquí es, fueron por lo menos 5 expositores que tuvimos, aproximadamente 1 minuto cada uno. La pregunta de fondo es, ¿con cuál nos identificamos más? Es decir, ¿con cuál nos conectó más? Todos tienen el mismo mensaje, me refiero a que la fuente es la misma. ¿Cuál? La Biblia. Ahora, Luis Ángel nos decía algo. Bueno, son diferentes auditorios y cada uno le da a un auditorio lo que quiera escuchar, muy probablemente. Pero en el caso muy personal de cada uno de ustedes, ¿cuál fue el que más les conectó? ¿Cierto? Porque esto en inicio, hablando de homilética, se trata de eso, de conectar. La gente aquí, pues nos puede escuchar varias cosas, ¿cierto? Yo no sé si ustedes de pronto, no sé si en España, de pronto no el mismo término, pero aquí en Colombia manejamos los cuenteros. Yo no sé si algunos de ustedes han ido a escuchar y a ver los cuenteros. Los cuenteros son personas que precisamente por eso se llama así cuenteros, inventan unos cuentos pues por allá, en su mayoría muy jocosos, pero en los primeros segundos de su exposición o de su cuento nos conectan de una forma que nuestra imaginación, nuestra mente alcanza a visualizar todo lo que nos están diciendo, todo lo que nos están contando, por absurdo que parezca, ¿cierto? Por irónico, sarcástico que parezca, nos trasladan a ese mundo que ellos nos quieren plantear. Ahora, como expositores, excelentes. Es decir, hay una conexión tal con el público que permiten eso. Fíjense que ellos entonces están dando un mensaje que de pronto en algunos casos sirve de reflexión, en otros casos pues para nada, pero es muy interesante escucharlos. Digamos que son estilos, pero la predicación, la exposición de la palabra, debería estar en esos términos. ¿En qué términos? No de cuento, porque esto no es un cuento, esto sí es muy real, ¿cierto? Muy aterrizado, pero en términos de conexión. ¿Por qué nos conecta? Uno de los rasgos que tienen ellos es la naturalidad y la espontaneidad como lo hacen. Es decir, es como estar hablando en la sala de la casa con alguien, ¿cierto? Y nos van llevando, como dice ahí la pastora Lozariana, como en una película, ¿cierto? Que queremos saber más, y que el final es enigmático. Fíjense que nosotros a veces cometemos algunos errores en nuestras predicaciones, los seguimos cometiendo, y empezamos diciendo, les voy a contar una historia que ustedes ya la conocen, y como ustedes ya la conocen, ya conocen el final. Con eso ya matamos la predicación, porque entonces en la mente de la persona, ¿qué expectativa hay de seguirnos escuchando? ¿Qué sensación o qué ansiedad, o bueno, más que ansiedad, qué esperanza, qué futuro hay de que nos sigan escuchando con interés? Porque el desafío es mantener el interés durante los 25, 30, 35 minutos que las personas nos están escuchando, ¿verdad? Que hay todo un desafío en el siglo de las distracciones que estamos. Está el celular vibrando, está el calor, está el ventilador dañado, bueno, todo el mundo de distracciones que podamos experimentar cuando lo hacíamos de manera presencial. Y ahora que lo hacemos de manera virtual, pues aunque estamos en casa, las distracciones pueden ser mucho más, ¿cierto? La licuadora, el celular, llegan 100 notificaciones en 2 minutos, alguien nos llama, alguien tocó la puerta, bueno, tantas cosas. ¿Qué hace que nos conectemos con el orador? Entonces vamos a empezar viendo, y ahorita sí les voy a compartir entonces mi pantalla de nuevo,
para que vamos tomando algunos apuntes, ¿cierto? Muy interesantes, porque lo que queremos iniciar es hablando de la naturaleza e importancia de la predicación. Usted está tomando apuntes allí. Ese es nuestro primer tema. Permítame, yo abro aquí este texto para que usted lo pueda ver. Ok. Así se llama. Naturaleza e importancia de la predicación, ¿cierto? Naturaleza e importancia de la predicación. Entonces queremos ir definiendo, porque queremos ir conceptualizando en primera instancia un poco sobre cuál es esa naturaleza, o sea, a qué nos enfrentamos, de qué queremos hablar, qué pueden ustedes esperar de este módulo, en qué términos y en qué conceptos vamos a unificar nosotros sobre esta temática. Entonces, al igual que como en un tablero, voy a colocarles aquí naturaleza e importancia de la predicación. Vamos a ver si les puede aparecer a ustedes. Creo que sí es muy posible. Ok, miramos ahorita con... creo que va a aparecer. Aquí monitoreo. Allí les va a aparecer. Muy bien, allí está. Podemos hacerlo un poco más grande para las personas que lo están viendo en celular. Ok, exacto. Vamos a agrandarlo más. Allí está. Con ustedes la naturaleza e importancia de la predicación. Bueno, cuando hablamos de la naturaleza y la importancia de la predicación, tenemos que hablar básicamente de algunas definiciones. Vamos a hablar de algunas definiciones que nos ayudan precisamente a eso, a entender a qué se refiere con eso. Si es lo mismo, todo lo mismo, lo podemos enfrascar en lo mismo, o podemos hacer algunas diferenciaciones, ¿cierto? Entonces miremos algunas definiciones. Voy a darles por lo menos dos. La predicación, ¿cierto? La predicación es una manifestación del verbo encarnado. Bueno, aquí escribir de todos modos es también un desafío tipo tablero, pero aprenderemos más todavía. La predicación es una manifestación del verbo encarnado desde el verbo escrito, es decir, la palabra, y por medio del verbo hablado. Allí está. Esto lo dijo Manning. Voy a colocarles la cita. Ustedes lo pueden encontrar a él después. Ok, entonces, vamos a volverla a leer. Dice, la predicación, ¿cierto? Es una manifestación del verbo encarnado, es decir, Cristo, desde el verbo escrito, es decir, la palabra, y por medio del verbo hablado. Por medio del verbo hablado. Voy a darles una de quien me encanta, que ya vi que por allí alguien compartió el libro de James Crane, El Sermón Eficaz. La definición de él. Él dice lo siguiente: es un mensaje bíblico, o más bien, un mensaje bíblico es aquel que está basado en la recta interpretación de un texto de la Biblia, ¿ok? Tomando el texto en conformidad con la enseñanza general de las Escrituras y aplicándolo, eso es muy importante, aplicándolo a las necesidades actuales de los oyentes. Allí está, actuales de los oyentes. ¿Quién lo dijo? James Crane. Tenemos por lo menos esas dos definiciones. Vamos a quedarnos con esas dos, ¿cierto?
de personajes muy importantes. Es un mensaje bíblico, es decir, es aquel que está basado en la recta interpretación de un texto de la Biblia, tomando el texto en conformidad con la enseñanza general de las Escrituras. Esta parte de acá, cuando dice tomado el texto en conformidad con la enseñanza general de las Escrituras, tiene que ver con ¿qué? Con contexto. Es decir, estamos llamados a contextualizar mucho más en esta época. Hoy nos hablaba Jesús en la primera parte de la lección de hoy, nos hablaba un poco de que lo mucho que se escucha hoy básicamente es virus, 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 virus en las predicaciones y en los sermones. Ok, estamos hablando de contextualización y esto podríamos aplicarlo aquí donde dice aplicándolo a las necesidades actuales de los oyentes, ¿cierto? La pregunta es, ¿qué necesita escuchar la gente hoy? Primero. 2, ¿el mensaje que estamos dando es contextualizado o es un mensaje saturado de lo mismo de las noticias de nuestro contexto actual? 3, ¿estamos predicando, estamos enseñando un mensaje trillado? Es decir, un mensaje de que no está pasando nada, un mensaje de que todo va a mejorar, de que estamos esperando lo mejor, de que mañana es un día de esperanza y de fe, que es cierto, pero depende cómo nosotros expongamos ese mensaje, ¿cierto? Entonces, fíjense que tenemos dos definiciones muy interesantes. Ahora, quisiera saber una o dos personas con cuál de las dos se identifica más y por qué, porque es importante conocerlo. ¿Con cuál de las dos se identifica más de esas definiciones de Manning y de Crane? Lo que pasa es que hace la diferencia entre la forma de hacerlo una persona o la otra. Digamos que a la primera definición le podría faltar la parte final y aplicándolo a las necesidades actuales de los oyentes. Pero si nosotros nos vamos a las escrituras como tal, pues todo el tiempo estamos escuchando el concepto de parábolas. Y una parábola, ¿qué es? Es en definición, por algo me imagino que tocaste el tema de los cuenteros, es en definición llevar dentro de un contexto sin necesidad de esconder el origen o la motivación, o en este caso hablemoslo, la fuente, sin esconderla, pero traduciéndola en términos sencillos, prácticos y aplicables. Y ahí es, creo yo, que juntaría las dos definiciones, más que diferenciarlas, juntaría donde hasta una parte quedó una y cómo la otra la complementa. Ah, muy bien. Entonces tú harías una fusión de las dos y no las ves diferenciadas, sino complementarias. Sí, bien, correcto. Lo que pasa es que podríamos decir que son como dos tiempos distintos. Recordemos estos pastores que son felices mencionando y mostrando su inmenso manejo de la Biblia y citando el capítulo, el libro, el versículo y una cantidad de cosas que uno dice, bueno, me parece maravilloso el dominio que tienes de la Biblia, pero dime, ¿cuánto de eso me distrae? ¿Cuánto de eso no me deja ver el mensaje que me quieres compartir? Porque le pones tanto número, tanto capítulo y tanto libro, que al final, ¿qué es lo importante? Que tú me demuestres lo que conoces de la Biblia o que seas capaz de transmitirme el mensaje que me quieres dar. Ese punto de vista me llama mucho la atención, Luis Ángel. Realmente, infortunadamente, a veces es más verborrea, ¿cierto? Qué pena la palabra. Y más demostración, sí, de dominio y conocimiento aparentemente del tema que el mensaje que me quiere dar. Es muy cierto. Pero yo tengo que decir algo en favor, y es que es inconsciente muchas veces. O sea, ellos no saben que lo están haciendo. No es por demostrar, no es de pronto por decir, yo sé mucho, sino porque de pronto fue lo que aprendieron o fue lo que ellos de pronto se fueron autoformando incluso, quizás. Así es. Okay. El reto grande que se tiene es que el mensaje llegue, 1, sí, y 2, sí, que se quede, y 3, que se traduzca en verbo, o sea, en acción. Un verbo es acción. Sí. No es un adjetivo.
Sí, señor. Sí, señor. Por eso la primera definición tiene tanta fuerza. Muchas gracias, Luis Ángel. ¿Alguien más quiere compartirnos? Pastor, ¿puedo intervenir? Sí, ¿quién nos habla allí? Diego Mazuela. Ah, dale, pastor Diego, dale. Yo me inclino por la parte B, la segundo término, pero también veo que el primer término tiene la verdad, porque si no está basado en la palabra, el mensaje no tiene el propósito final que uno quiere. Pero la segunda definición me llama mucho la atención, que dice que hay que tener, basado en la Biblia, tener la recta interpretación, sacar el mensaje en conformidad a lo que uno quiere decir, pero aplicándolo a las necesidades actuales. Creo que así lo entiendo. Entonces me identifico con ella, porque es la realidad que debe transmitir cualquier expositor, sea líder o sea maestro, es tener el propósito y el mensaje que quiere dar, y casi siempre pues, es aplicado a lo que se está viviendo. Entonces me inclino por la segunda, por el segundo punto. O sea, te inclinas más por la segunda definición. Por la segunda definición, pero teniendo en cuenta la primera, porque la primera dice que todo está basado en la palabra, pero creo que el segundo punto lo contiene, porque dice lo mismo. Está basado en la recta interpretación del texto de la Biblia, o sea, la palabra. Y Cristo, pues, es la palabra. Entonces yo creo que el segundo contiene la primera definición. Y me inclino por eso, porque también dice que el mensaje debe ir basado en la palabra, bien interpretado, y llevando la enseñanza conforme a la necesidad actual. Entonces yo lo defino así, creo que ese es completo. Muy bien, muchas gracias. Una interpelación más, por favor. Alguien más que nos apoye en eso. Hola, pastora, cuéntanos. Tú eres desconocido, sí. ¿Cierto? ¿Al fin? Sí, yo soy el desconocido. Es que tengo el computador, me gusta más en el computador, pero no me deja entrar en el audio. Me pide un micrófono. Tranquila, no hay problema. Dinos entonces. No, pues iba a opinar era en el otro, pero en este me voy más con el segundo, con un mensaje bíblico que es aquel basado en, porque creo que va aplicado mucho a la necesidad actual del oyente. O sea, eso fue lo que te llamó la atención, la necesidad del oyente. Ajá, pero pues partiendo desde el mensaje bíblico, ¿no? Sí, claro, obviamente. Gracias, pastora. Fíjense que eso que dice la pastora también es muy interesante, porque a veces predicamos de todo menos la necesidad del oyente. Ahora, entonces hay como una doble tentación aquí. ¿Predico lo que Dios quiere o lo que necesita la gente? Pero podemos llegar a una conclusión. Lo que Dios quiere es lo que necesita la gente, ¿cierto? Entonces, el desafío está en buscar cuál es ese mensaje de Dios para este tiempo, para esta época, para este momento. Allí está entonces el ejercicio, y es un ejercicio más en oración, ¿cierto? Que debemos hacer, pero también también está basado en el estudio. Por ejemplo, hay un estudio, estaba por realizarlo en estos días, tengo que sacar el tiempo para hacerlo, y hay investigaciones de las pandemias en tiempos de Roma, del Imperio Romano. Fueron varias. Y atacaron fuertemente la población. ¿Qué estaba pasando? Y allí toca obviamente un poco también el tiempo del Nuevo Testamento. Entonces, hay varios mensajes. ¿Qué se estaba diciendo? ¿Qué se estaba predicando? Los apóstoles, los escritores, ¿ignoraron eso? ¿O al contrario, mucho de lo que decían tenía que ver con eso? Entonces, fíjense que también hay un llamado allí a estudiar profundamente las escrituras, ¿cierto? Muy interesante. Bueno, entonces vamos a seguir aquí. Creo que la pastora Alexandra había pedido la palabra para decir algo, ¿o me equivoco? Creo que me equivoco o no, por esta. Te equivocas. Ah, me equivoco, bueno, listo. Sí. Bueno, menos mal. Listo, gracias a Dios. Quiero darles entonces a continuación una definición de homilética, es con la que, digamos, me identifico yo. Se las voy a mostrar aquí en pantalla para que ustedes la tengan allí presente también. Esto yo lo voy a compartir en el Classroom, no se preocupe que todo queda en el Classroom.
Ahora todo es Classroom, no se preocupe. Allí les está llegando. Llegó. Listo. Dice así. La homilética, se los voy a subrayar para que lo puedan ver. Perfecto. Incluso me permite, creo que lo miren así. Wow, impresionante la tecnología. Listo, mucho mejor. La homilética es la ciencia que trata de la naturaleza, clasificación, análisis, construcción y composición del sermón, lo dice Phelps. Esta fue, me parece que es una definición concreta, una definición sencilla, pero también muy holística. O sea, abarca todo lo que queremos decir y todo, o lo que queremos decir, no, todo lo que la homilética nos quiere decir. Primero que todo me dice que es una ciencia. Ojo, importante aquí, es una ciencia. Eso ya me dice que esto tiene que ver con técnicas, esto es un estudio, esto ha sido probado y comprobado, entonces no se trata de improvisar. Ahora, yo siempre, como lo hice con hermenéutica, añado que aparte de ser ciencia, también es un arte. Por eso en el flyer que ustedes vieron y compartieron, decía el arte de predicar. ¿Por qué? Porque la ciencia es algo metódico, mecánico, tiene un paso a paso y realmente lo tiene. Y es muy importante que lo tenga, no vamos a desconocerlo ni vamos a denigrar de eso. Al contrario, nos valemos de eso para hacerlo cada vez mejor. Pero también es un arte porque tiene que ver con la inspiración, tiene que ver con la musa, tiene que ver también con, digamos, con esa conexión y esa espiritualidad que se tiene con Dios. Entonces, para mí es una combinación de las dos. Hay, cuando usted le pregunta a un predicador ya experimentado, ya de años, ¿usted cómo hace para llegar? ¿Cómo hace para compartir eso? Inicialmente te comparte algunos tips muy técnicos, pero cuando ya tú empiezas a profundizar en algunas preguntas mucho más de fondo, él llega a la conclusión y te dice, no, eso realmente ni siquiera podría explicártelo porque me lo ha dado la experiencia, me lo ha dado los años que vengo haciendo. Es decir, ¿qué nos está diciendo en el fondo? Pues tiene que ver mucho de arte. Esa parte innata de él, de su personalidad, de su formación, de todo el constructo de vivencias buenas y malas que ha tenido. Entonces, allí está la parte de arte. Entonces, aquí se pretende enseñar esa ciencia, pero cada uno, pues, con lo que Dios le ha dado, le impregnará ese arte, ¿cierto? Ahora, ¿es una ciencia que trata de qué? Entonces, aquí nos define naturaleza, clasificación, análisis, construcción y composición del sermón. Fíjense todo lo que hace la homilética. La naturaleza es lo que estamos viendo, pero entonces clasifica, analiza, construye y compone. A veces cuando nosotros vamos a crear o a componer, a estructurar un sermón, solamente lo que hacemos es organizar un sermón y ya. Es decir, le ponemos un título, una introducción, 3 puntos, conclusión y nos fuimos. Y sí, digamos que en un panorama muy general sería un buen sermón, pero aquí hay mucho más que eso, ¿cierto? ¿Qué tengo que clasificar? Bueno, el texto o los textos que voy a usar. Como decía muy bien Luis Ángel, a veces llenamos esos sermones de una cantidad de textos bíblicos impresionantes. Y aquí voy a decir algo que de pronto pueda sonar fuerte, me excusan si piso algunas mangueras o hiero susceptibilidades, pero a veces escuchan más citas bíblicas que mensaje como tal en el sermón. Ahora, la pregunta es, ¿yo puedo predicar un mensaje sin una cita bíblica? Me refiero a, ojo con lo que estoy diciendo, yo no estoy diciendo que no prediquemos de la Biblia, no. Aquí estamos hablando desde la Biblia, eso sí es imparable. Pero, por ejemplo, yo creo que muchos o algunos de los que están aquí en la sala los han invitado alguna vez a dar una conferencia, no una predicación, una conferencia sobre un tema X. Como nos decía Luis Ángel, bueno, sobre neuromarketing, de pronto el doctor Carlos nos hablaba
sobre la parte médica, y en fin, algunos hemos enseñado o hemos dado conferencias sobre principios y valores, o sobre otros temas, ajenos, entre comillas, ajenos al tema bíblico. Pero en últimas terminamos predicando sin abrir la Biblia, sin citar ningún texto como tal, o sea, ninguna cita bíblica, y sin decir que eso está en la Biblia, pero sí hemos predicado en la Biblia. Eso se puede hacer, ¿cierto? Se puede hacer de manera intencional, de manera inteligente y de manera muy certera, a tal punto que la gente va a quedar impregnada, ¿cierto?, con lo que estamos diciendo. Pero no por lo que somos nosotros, sino por el mensaje como tal. Pero bueno, allí tenemos una definición, quiero que la tengan muy en cuenta. ¿Alguien iba a decir algo por acá? Bueno, yo pienso que sí, yo pienso que el reto está, sí, yo pienso que el reto está en saber qué queremos construir. ¿Queremos construir una barrera o queremos construir un puente? En ese orden de ideas, mencionaste algo que es importante traerlo a punto, y es contexto, momento, situación y responsabilidad. Responsabilidad, ¿por qué? Porque si tú ya tienes el conocimiento y has estudiado la palabra y sabes el mensaje que quieres llevar, el reto que tú tienes o que tenemos es ajustarlo a esas variables, el momento que está viviendo la persona o la comunidad con la que estoy, el contexto, el más grandecito, que no es solamente el momento que encierra la persona, sino lo que está envolviendo a su grupo social, su familia, su barrio, su ciudad, su país. El momento también es muy importante. No podemos llevar el mismo mensaje a una persona que está sufriendo a llevar el mismo mensaje a una persona que está pasando por un gran momento de alegría, donde también puedo llevar yo un mensaje. Entonces, esos son los elementos que quería como comentar. Muy bien, contexto. Muchas gracias. Contexto, sí, ese contexto en todos los sentidos es clave para una muy buena homilética. Bueno, y continuamos aquí con, ya tenemos definición de homilética. Sí, dime, Pastor. Bueno, en relación a lo que se está postulando, pues yo considero que el recurso y la fuente siempre va a ser la misma. Sí. Porque nosotros nos apoyamos justamente en la palabra y allí hay mucha tela de dónde cortar. Sí. En ese sentido, pues, en cuanto a mi aporte está a que de conformidad a la necesidad, pues uno contextualiza de lo que conoce, de lo que está en la palabra, y no es caer en vanas repeticiones, pero sí es justamente aprovechar para oxigenar el discurso y el mensaje, porque la palabra se adapta a todas las circunstancias, a todas las épocas, y hay que enfocarse en el contexto. Uno podría, por ejemplo, hablarle ahora a las personas frente a que hay un Goliat, y ese Goliat es el COVID, y justamente muchos están distantes de Dios, muchos están temerosos de ese gigante. Las noticias están todos los días bombardeando la condición de las personas frente a la fe, frente a que Dios los ha olvidado, todo ese panorama de muerte que existe, pues, en lo que nos dicen los noticieros. Y uno podría tomar ese texto, que es un texto que se utiliza mucho en la predicación de David y Goliat, pero adaptarlo justamente a este tema que el hombre cree, pues, que nos está ganando la partida. Uno podría tomar, por ejemplo, el tema de cómo Dios le dice a Gedeón, ahora que muchos estamos en una condición de pronto de expectativa, estamos guardándonos en casa, etcétera, etcétera, y Dios le dice, hombre forzado y valiente. Y Dios hoy nos está tomando nosotros esa palabra de forzados y valientes, porque de una u otra forma todo el mundo está mutando. Todo el mundo está mutando, incluso a sentir la necesidad de operar en espacios y en dinámicas que no hacía. La tecnología es una que nos está atropellando. Ahora tenemos que buscar un medio para conectarnos, para estar cerca de las personas, para aprovechar el tiempo. Uno podría hablarles, por ejemplo, a las personas con textos que pueden sonar repetidos, la parábola de las 10 vírgenes.
adaptada al contexto, los previsivos y los imprevisivos. ¿A cuántas personas este tiempo de pandemia los ha tomado por sorpresa porque estaban en las ganancias de momento y estaban haciendo planes a futuro en donde no consideraban a Dios? Entonces, la fuente siempre va a ser la misma, pero la palabra es insondable y ella siempre va a ser el recurso, obviamente adaptándolo a la necesidad de una manera muy fluida y de una manera muy creativa, dinámica, pues para ayudar a la gente a reconocer que existe Dios. Gracias. Muy bien, y aquí yo vuelvo y hago la aclaración, no estamos diciendo reemplazar la palabra, obviamente, como dice el pastor Leider, es la fuente. Eso, repito, es imparagitable. No lo vamos a hacer, ni vamos a tener otro texto como base. Y pastor Leider también lo hablaba un poco de la aplicación del contexto, pero mire, ejemplos como estos, voy a ser un poco crudo, ustedes me conocen, siempre lo hago con todo el respeto y todo el amor que se pueda en esto. Vamos a colocar este ejemplo, vamos a decir que yo voy a dar una conferencia, una predicación, un sermón evangelístico, ¿cierto? Es decir, personas que no tienen una relación con Jesús, personas que no conocen de Cristo porque no caminan con Él, y yo quiero predicarles para que ese sermón, esa predicación, el Señor la utilice para que ellos lleguen a los pies de Dios, vamos a decirlo así. Entonces yo empiezo a predicar y empiezo a decirles que en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, okay. Y les digo que Apocalipsis 3:20 dice lo siguiente, y les doy varios textos, ¿cierto? Ahora, ojo con eso, porque yo he caído ahí también, es muy fácil caer ahí. Es decir, a mi auditorio le importa la cita bíblica, o sea, ¿realmente es relevante la cita bíblica? ¿O realmente yo puedo hablar de lo que Dios dijo en mis propias palabras? En el caso de un sermón evangelístico, por ejemplo. Ahora, ojo, no estoy diciendo no citar la escritura. Yo puedo leer un texto, ¿cierto? Puedo comentarlo y sigue siendo la palabra del Señor. Podría ser, ¿cierto? Ahora, yo entiendo que tenemos el modelo del texto bíblico y decimos el texto bíblico, pero eso, ¿qué tanto tiempo me está quitando de los pocos minutos que yo tengo con mi auditorio o qué tanto lo está distrayendo de mi mensaje final? Podría ser relevante, no, a no ser, por ejemplo, que yo tenga la iglesia que me escucha cada 8 días y realmente necesitan saber la cita bíblica porque necesitan como los de se me olvida esta población en la Biblia, los de Tecoa, ¿cierto? Los de Tecoa, recuerden que escuchaban el mensaje, iban a sus casas y seguían estudiando la escritura que se les enseñó, porque lo hacían con citas bíblicas. Ahora, recuerden que lo de las citas bíblicas es algo relativamente nuevo. En tiempos de Jesús y posterior, la Biblia no estaba dividida por citas bíblicas, ni por capítulos, ni por versículos. Cuando Jesús, por ejemplo, menciona las Escrituras, habla del profeta Isaías. Ok, ahí estaban los rollos, pero no vemos a ninguno de los predicadores, de los apóstoles, de los discípulos en el Nuevo Testamento dando citas bíblicas. Es lo que yo quiero decir en esta mañana, ¿verdad? Entonces, de pronto para sopesar. Ahora, tampoco estoy diciendo que está mal, ni tampoco estoy diciendo que va en contra de la homilética. No estoy diciendo eso. ¿Alguien por ahí va a hablar? Sí, yo. A ver, pastora. Alexandra Osorio. Bueno, no, estaba pensando con las diferentes posturas. Creo que podemos dar una muy buena predicación usando los textos bíblicos y también no usando los textos bíblicos. Todo depende como del auditorio donde estemos. Si vamos a estar en la iglesia, pues normalmente usamos el texto bíblico y sí me parece un buen aporte el no saturar, porque creo que a veces cuando damos tantos textos, a lo último como que se diluye el mensaje, porque la gente tiene que leer muchas cosas y más lo que estamos diciendo, entonces se puede diluir el mensaje. Pero si estamos, por ejemplo, frente a un auditorio de empresarios, podemos dar un mensaje bíblico sin decir los textos bíblicos. Igual estamos predicando desde esos principios del reino de Dios. Escuchan, yo no escucho no se escucha lo que dicen.
Ok, gracias, pastora, muy bien, muy interesante. Entonces, de las dos. Bueno, vamos avanzando porque el tiempo realmente hoy, creo que nos quedan 20, 30 minutos porque yo tengo que explicarles lo del Classroom. Ok, vamos a ver aquí, no están viendo mi pantalla. Bueno, vamos a compartirles de nuevo la pantalla para que ustedes puedan ver la otra parte en cuanto a la naturaleza. Vamos a ver una definición de sermón. Esa es una palabra técnica que vamos a empezar a usar de aquí en adelante en cuanto a la predicación, en cuanto al mensaje. Hoy le llaman conferencia, mensaje, reflexión. Bueno, hay varios términos que están usando como para no utilizar la palabra sermón, que de pronto suena feo, brusco, a regaño. Pero desde la homilética sí tenemos que hacer una definición, ¿cierto? Entonces vamos a decir y vamos a definir que el sermón es un discurso oratorio, es un razonamiento dirigido a convencer o persuadir, me quedo con persuadir, ¿cierto? Prefiero esta palabra, a persuadir, bajo, ojo, muy importante, bajo el auxilio y guía del Espíritu Santo. Es razonamiento porque consta de una serie de razones mutuamente enlazadas. Procura convencer porque habla la inteligencia con pruebas, y tiende a persuadir porque estimula la voluntad y apunta a los afectos. Me parece que es una definición completísima de sermón. Y nos ayuda a evaluar qué tan eficaz y qué tan contundente son nuestros sermones. Porque mire, ya sabemos que es un discurso oratorio. Listo, esto ya es claro para nosotros. Ahora, a algunos no les gusta esta palabra, razonamiento. Pero el pastor Gleider tocaba ahorita, decía un término hilarante, creo que decía el pastor, es decir, hay hilaridad en el sentido de que razón tras razón se va dando para nosotros de manera enlazada, esa es hilaridad, procurar, ojo, convencer porque habla de inteligencia con pruebas. ¿Cuáles son nuestras pruebas? Pues el texto bíblico. ¿Pruebas de qué? Pruebas de fe, no son pruebas científicas. Son pruebas de fe, y tiende a persuadir porque estimula la voluntad, ¿cierto? Es decir, mi sermón debe apostar o debe apuntar a la mente, a la voluntad y a las emociones. De hecho es bíblico. Voy a mostrarles un texto que me gusta en este sentido. Vamos a ver, lo tengo aquí. Vamos a verlo en esta versión. Ok. Listo. Voy a compartirles pantalla. Esta pantalla se comparte aquí. Perfecto. Allí está, mire, Hechos 2:37. Está en los primeros capítulos y dice lo siguiente. Al oír esto, ¿qué estaban escuchando? Pues el mensaje, la predicación, ¿cierto? Se compungieron de corazón, ojo, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Entonces, tenemos los tres elementos de los que estamos hablando en el sermón. Uno, al oír esto, es decir, hay un llamado aquí a la parte de la razón, porque ellos estaban escuchando, a la inteligencia. Se compungieron de corazón, está hablando de las emociones. ¿Y qué haremos? Está hablando de la parte volitiva o la parte de la voluntad. Es decir, ese sermón apeló a esos tres elementos. Y nuestros sermones tienen que hacerlo todo el tiempo, a las tres partes, razón, corazón y voluntad. Si no, estamos fallando en ese sentido. Y por eso la definición que tenemos, bueno, voy a volver a la definición que tenemos aquí, compartir. Listo. Otra vez, convencer o persuadir bajo el auxilio y guía del Espíritu Santo no se nos puede olvidar. Pero entonces, ¿cuál es nuestra serie de razones mutuamente enlazadas? A veces damos razones, pero no están mutuamente enlazadas. Por eso, es decir, estamos dando un poco de razones que no apuntan a lo mismo, incluso algunas como que
escuchándolas a grosso modo, como que antes se contradicen. Pero aquí estas razones están mutuamente enlazadas. Procuran convencer, porque habla la inteligencia. Nosotros no podemos quedarnos simplemente en el plano espiritual, aunque allí está, y es el más importante, pero un sermón, una predicación, un mensaje, una conferencia, habla la inteligencia, señoras y señores, déjenme decirlo. Es decir, y hoy por hoy, más en día, hoy por hoy más todavía. Es decir, nuestro público es un público pensante, un público que razona, un público que cuestiona, un público que se hace preguntas. Puede ser las mismas o incluso preguntas más profundas de las que nos hacemos nosotros mismos preparando el sermón. Entonces, pretender que nuestro público, nuestro auditorio, es un auditorio, digamos, incauto, es un auditorio que no va a profundizar, que no hace cuestionamientos, pues es de pronto ingenuo hoy en día pensar en esa posibilidad. Es un público bastante inteligente, por eso dice que nuestro discurso habla la inteligencia con pruebas. Yo me muevo en un contexto de adolescentes, de juventudes, y sí que analizan todo lo que las personas dicen. Si escuchan a un sacerdote predicar, siempre hacen, ¿y por qué dijo eso? Pero también él en qué mundo vive, y cuestionamientos como esos. Aunque en el momento del sermón están muy calladas o muy callados, se están cuestionando todo el tiempo. Entonces no es un público sin inteligencia. Y dice, y tiende a persuadir porque estimula la voluntad y apunta a los afectos. Eso lo vamos a ver cuando establezcamos los objetivos de cada sermón. ¿Cómo vamos a persuadir la voluntad de las personas desde el texto bíblico y bajo la guía y el auxilio del Espíritu Santo? Ojo, estimular no es lo mismo que manipular, ¿no? Porque mucho cuidado, aquí no se trata de manipular a nadie. O sea, no, si usted ha caído en eso, cuidado, eso, de pronto es una tentación que se tiene, pero le convoco y le invito a que no lo haga si lo ha hecho. Y segundo, pues es un riesgo que podemos caer a veces de manera también inocente, digámoslo así, pero aquí no se trata de manipular las emociones de nadie, no, de estimular sí. Ahora, ¿estimular cómo? Desde la palabra y con razones que van desde la palabra, como decía el pastor Gleiser, nuestra fuente inevitable siempre va a ser la palabra. Y obviamente una vez estimulada la voluntad va a apuntar a los afectos. Vamos a hablar de la importancia de la predicación con por lo menos 3 textos bíblicos que tengo esta mañana rápidamente aquí, como para darnos piso bíblico, ¿cierto? Y no llenarlos de un mundo de versículos, sino de por lo menos 3. Vamos a hablar primero de Hechos 6, del 2 al 4. Hechos 6, del 2 al 4. Voy a pedirle a Diego Montoya. Diego, por favor, tú me ayudas a leerlo. Si es que sigues ahí. Sí. Dale. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Muy bien, gracias, Diego. Estamos hablando de la importancia de la predicación y aquí tenemos un texto de oro, diría yo, para sustentar bíblicamente por qué es importante la predicación. Todos ustedes, bueno, no sé si todos, pero de pronto la gran mayoría conocen el contexto de este pasaje, y es que pues ya había tanto por hacer en la iglesia primitiva, había tanta tarea, había tanto por servir, ¿cierto? Que se vio la necesidad de buscar personas, ¿cierto? Por eso dice el 3, buscar entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, quienes encarguemos de este trabajo, es decir, lo que nosotros llamamos los diáconos. Ahora,
¿Por qué? Como dice el versículo 2, para servir las mesas. Es decir, hay una necesidad de servicio que es innegable todo el tiempo. Y hoy en día más, ¿cierto? Hoy eso no se puede negar, el servicio que necesitamos a otras personas. Pero empieza el versículo diciendo, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios. Y si lo conectamos con el 4 dice, y nosotros persistiremos en la oración y, ojo, en el ministerio de la palabra. Es decir, sea cual sea lo que sea que está haciendo la iglesia, el Señor hoy en día, el ministerio, a lo que te dediques, el ministerio de la palabra hay que persistir en él. Alguien decía la otra vez, hace muchos años, nosotros podemos, digamos, y bueno, por eso digo hace muchos años, porque ni siquiera hablamos de tiempos de pandemia, podemos dar alimentos a los necesitados, a los indigentes, a todas estas personas, y hay que hacerlo. Claro que sí, es parte del ministerio, debemos hacerlo. Pero decía esa persona, pero muchos de esos que les dimos mercados, platos de comida, cosas como esas, podrán irse llenos al infierno. ¿Por qué? Porque se les dio de comer físicamente, pero se dejó de persistir en el ministerio de la palabra. Y aquí la iglesia primitiva la tenía clara en ese sentido. Nosotros no dejaremos de persistir en la oración y en el ministerio de la palabra. Ahora, no dejaron de servir las mesas, por eso nombraron otras personas que apoyaran con esto. Pero la oración y el ministerio de la palabra, muy importante. Miremos el otro versículo que está en 2 de Timoteo, pronto usted tiene su Biblia física allí, 2 de Timoteo 4, ¿cierto? Del 1 al 5. Vamos a leer. Ok. Allí lo encontramos. Diego, tú que eres mi lector escogido, ayúdame con ese texto, por favor. Prédica de la palabra. 4. ¿4 del qué? Del 1 al 5. Del 1 al 5. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instens a tiempos y fuera del tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Muy bien, gracias, Diego. Bueno, tenemos las recomendaciones de Pablo a Timoteo, ¿cierto? Un chico, digamos, una persona joven, que tenía muchos bríos, muchas ganas de servir a Dios, y hay unas exhortaciones de parte de Pablo a Timoteo. Y esas exhortaciones, fíjense que el versículo 1 empieza con un pedido muy especial, le dice, te encarezco. Así que dice, te ruego. Pronto miremos otra, a ver si nos aquí. Otra versión, la nueva versión diría, te doy este solemne encargo. Bueno, dice la nueva versión internacional. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Y dice el 2, ¿cierto? Que prediques la palabra. Otra vez. Y aquí en la versión internacional dice, predica la palabra. Y claro, en tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende con paciencia, lo que ya conocemos del 3. Y al final sigue diciendo, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. ¿Cuál ministerio? El de la palabra, el de redarguir con la palabra, reprender, exhortar con la palabra. Por eso dice el 2 aquí, exhorta con toda paciencia y doctrina, ¿cierto? Siempre con la palabra, es decir, estamos hablando de la importancia de la predicación, ¿cierto? La importancia de la predicación. Bueno, y vamos con el último texto, 2 de Corintios, capítulo 4, versículo
5. Vamos a verlo aquí. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 5, y lo tenemos de una vez en esas dos versiones. A ver, Diego, el último versículo. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Muy bien, gracias. Entonces, es decir, lo que dice el texto es que no nos predicamos, cuando dice no nos predicamos a nosotros mismos, no es que cuando usted predica, yo he escuchado a personas que dicen, me estoy predicando a mí mismo, y es cierto, porque digamos, al primero que le cae el sermón es a uno mismo, ¿cierto? Obviamente, pues uno mismo necesita aprender de eso, experimentarlo, reformar algunas cosas que haya que cambiar en la vida propia. Pero está hablando es que no predicamos es de nosotros, y eso sí que vamos a hacer énfasis ahora, bueno, no sé si ahora, pero por lo menos la próxima clase, porque algunos predican más de ellos que de Jesús, y entonces cuentan 1000 experiencias de ellos, y necesitamos escuchar es de la palabra de Jesús. Ahora, yo no estoy diciendo que no pueda dar un testimonio, una anécdota, está bien, pero ahora cuando hablemos de los riesgos, ¿cierto? Y de las crisis y de los peligros de la predicación, verán que no es tan conveniente. Entonces, predicamos a Jesucristo y dice aquí al final, nosotros no somos más que servidores de ustedes por causa de Jesús. Eso somos lo que somos en manos del Señor. Podemos entonces ir rematando este tema, volvamos aquí a nuestros apuntes, hablando de la importancia de la predicación, diciendo, su lugar dentro del culto cristiano. En una iglesia sana, o por lo menos de sana doctrina, ¿cierto? La predicación debiera tener el lugar central dentro del culto. Todo es importante dentro del culto. La música, la oración, los testimonios, la comunión, bueno, tantas cosas, ¿cierto? Son incluso el saludo con las demás personas, hacen parte del culto también. El poder darle y estrechar la mano a la otra persona es parte también del culto. Pero el lugar central debe ser la predicación. Ahora, nosotros ¿cómo nos damos cuenta que tiene un lugar central dentro del culto? Pues porque es a lo que más se le dedica tiempo. Volvemos a lo mismo. O sea, si, para colocar solamente un ejemplo, si la alabanza, ¿cierto? Si la alabanza fuera una hora, es decir, la música, ¿cierto? Fuera una hora, y la predicación 20 minutos, pues entonces, ¿cuál es lo más importante para esa iglesia? Pues la música. Y no estoy diciendo que la música no es importante, claro que sí. Incluso ustedes, en ese video del padre Chucho, había un buen espacio para la música también, y en los otros cultos también que estábamos viendo en los videos iniciales. Pero la predicación, pues solamente debe tener un espacio de preeminencia. En tercer lugar, su lugar en la difusión del evangelio. Pues, claro, si no fuera por la palabra, por la predicación, ¿cómo entonces nosotros proclamamos el evangelio? Es a través de la predicación que persuadimos, que apelamos a la inteligencia, a los afectos de la gente, ¿cierto? Y en último lugar, su lugar en la edificación de los creyentes. Todos los que conocen del Señor, todos los que estamos con Dios, pues estamos precisamente en este tema es para alimentarnos de Dios, para ser edificados. ¿Cómo somos edificados? Con un muy buen sermón, un sermón carnudo, como llamamos nosotros, un sermón bien expuesto, un sermón que venga de parte de Dios, claro, obviamente en primer lugar, pero a veces, o la gran mayoría, los sermones vienen de parte de Dios, pero nosotros de pronto no tenemos una muy buena comunicación hacia los demás, y eso que venía de parte de Dios que nos impactó a nosotros, no se lo logramos transmitir a los demás. ¿Por qué? Pues porque de pronto desconocemos de la herramienta o las herramientas que podamos tener a la hora, y son las que queremos ver en este modo. Queremos terminar esta sección
porque creo que tengo 10 minutos, porque quiero explicarles lo de la plataforma, sobre crisis de la predicación en el día de hoy. Entonces, en primer lugar, hay un auge de la predicación anecdótica, espectacular, emotiva y testimonial. Quiero resaltar algunos, por lo menos, mientras el tiempo me lo da. Fíjense aquí. Es decir, predicaciones basadas en el anécdota y el testimonio. Y entonces el predicador o el expositor dice, y me pasó, y como dice el narrador, y de aquello nada, ¿cierto? Y uno dice, bueno, ¿y a qué hora va a predicar? ¿A qué hora va a empezar? Y cuando ya dice amén, uno dice, no, pero sentí que nunca empezó. Entonces, no hay nada de malo con el anécdota, no hay nada de malo con el testimonio, no hay nada de malo incluso a veces con lo espectacular o emotiva, pero cuando la base de mi predicación es esto que estoy diciendo aquí, anecdótica, espectacular, emotiva y testimonial, y de la palabra nada, pues mi predicación está en crisis. Porque estoy reemplazando el mensaje de la palabra por una anécdota o por 5 anécdotas. Estoy reemplazando el texto bíblico por 8 testimonios que voy a contar. Estoy reemplazando todo el contexto de la Biblia por la espectacularidad de mis movimientos y mi elocuencia, por así decirlo. Entonces fíjense que allí había una crisis de predicación en el día de hoy. En segundo lugar, necesidad de una base bíblica sólida y suficiente. Y aquí queremos aclarar, como lo decía Luis Ángel también, esa base bíblica no es cuántos versículos, cuántas citas bíblicas tiene mi sermón. Algunos los llenan y llenan y llenan, o incluso no los llenan, sino que citan y citan y citan y citan versículos, pero no hay un mensaje conectado, entrelazado. Ahora, yo puedo decir incluso 20 versículos o más en mi sermón y no tener una base bíblica sólida y suficiente. ¿A qué me refiero? De que yo puedo citar y citar y citar textos sin contexto y sin una, digamos, sin una narrativa hilarante, y entonces lo que voy a hacer es, o lo que hice más bien, fue decir un poco de versículos, sin un propósito, realmente. Entonces, bueno, esa parte es crítica, ¿cierto? Esto lo vimos un poco en el módulo anterior, pero sé que no todos estuvieron, entonces lo voy a explicar. La hermenéutica alegórica y especulativa. Nosotros sabemos que la hermenéutica es el arte y la ciencia de interpretar correctamente la Biblia. Y cuando hablamos de una hermenéutica alegórica, estamos hablando de una interpretación del texto bíblico meramente espiritualista, sin tener en cuenta su contexto o sus contextos históricos, sociales, políticos, teológicos, socioafectivos, es decir, sin tener ningún abismo, como lo veamos en la hermenéutica, en cuenta. Cuando no se tiene en cuenta, esa predicación es 100% alegórica, y si es alegórica, cae en la especulación, porque muy seguramente, me atrevo a decirlo, no es lo que el autor bíblico nos quería decir, no es lo que el texto nos quería comentar, sino que nosotros alegorizamos todo, y eso es una crisis en la predicación. Y por último, falta de fundamentación doctrinal y teológica, que creo que pues en algunos la motivación de ustedes al estar estudiando y capacitándose y entrenándose es fundamentarse doctrinal, pero más que doctrinal teológicamente, porque como siempre explico, este instituto no está para adoctrinar a nadie, aquí no enseñamos doctrina, cada uno trae su doctrina y es respetable, aquí nunca hemos hablado de doctrina. Desde la parte teológica, es decir, desde el fundamento teológico sí lo hemos tocado, desde esa parte bíblica, profundizando desde todos los contextos y áreas. Entonces, se nota cuando alguien está predicando, ¿cierto? Ni siquiera enseñando, predicando del tema que sea, por sencillo que sea, por básico que sea, si está fundamentado
teológicamente o doctrinalmente, o si por el contrario hay una escasez profunda de fundamentación en estos temas. Eso se nota, pues los más peritos y experimentados en esto, en los primeros segundos. Otros de pronto no tan perceptivos en los primeros minutos. Entonces, importante esta parte. Bueno, antes de pasar a la explicación de la plataforma, quisiera abrir la sala tenemos unos 5 minutos para escuchar sus comentarios, sus percepciones sobre esto que alcanzamos a ver en el día de hoy. Muy importante todo lo que ustedes nos puedan comentar o preguntar o aportar en esta tarde ya. Pastor, una pregunta. Sí. Bueno, queda uno inquieto acá cuando pues se presenta el argumento de que la crisis de la predicación de hoy, y ahí está el punto del auge de la predicación anecdótica, espectacular, emotiva y testimonial, porque pues uno de una u otra forma siempre trae a relieve la parte anecdótica, pero obviamente enfocándola desde el punto de vista testimonial bíblico, o se cae en la crisis cuando esta parte anecdótica es personal, porque pues allí se presenta como la crisis de hoy, ¿no? La crisis de hoy. Y uno pudiese decir que esa forma de cautivar al público en esa introducción frente a lo que es la parte del sermón, pues casi siempre uno busca, bueno, no siempre, una palabra muy fuerte allí, pero siempre tiende uno a buscar esa parte anecdótica como para darle cuerpo, como para darle introducción, como para romper el hielo. Entonces, cuando se dice que es crisis, es porque puede ser crisis cuando la utilizo o la personalizo. Bueno, muy buena pregunta, Pastor Leider. Aquí, a ver, yo lo expliqué un poco, pero qué buena la pregunta, porque no es ignorar el anécdota o el testimonio, no es eliminarlo de nuestra predicación. De hecho, lo que tú dices, en muchas ocasiones sirve para romper el hielo, en muchas ocasiones sirve como ilustración, que las vamos a ver, cómo ilustrar en nuestros sermones, para que pues, la gente tenga una mejor comprensión de él. Y muchas veces se usa la anécdota. Ahora, ¿qué nos dice la homilética? La homilética nos da algunos consejos sobre eso, que como digo, como estamos apenas viendo la naturaleza e importancia de ella, pues no hemos entrado mucho en materia, pero a simple vista y en principio podemos decir lo siguiente. Nos dice, uno, evitar hablar de nosotros al máximo, es decir, del expositor bíblico en este caso. Yo sé que a veces es difícil encontrar otros ejemplos, otros sermones, otras ilustraciones, pero la homilética siempre nos insta a nunca, en la mayoría de lo posible, a tocar nuestro testimonio personal, es decir, a colocarnos como ejemplo, ¿cierto? Si yo digo, miren, yo tenía un problema con la santidad, ¿cierto? Y ese es nuestro tema, pero yo ya comprendí, el Señor me tocó, y yo ahora soy muy santo realmente porque oré mucho, ayuné mucho, yo le doy gracias a Dios por eso, Dios me ayudó y tengo una santidad impresionante. Pues allí estamos brillando más nosotros y la anécdota más de nosotros. Yo cuando uso la anécdota, y aquí voy a romper la homilética, cuando uso la anécdota personal, ¿cierto? Cuando ya no encuentro otra ilustración por la premura u otra razón, trato de usarla en términos negativos. Es decir, voy a colocar un ejemplo. Si yo estoy hablando de la oración, un ejemplo, de la disciplina de la oración, pues yo puedo contar, por dar un ejemplo, ¿cierto?, que un día madrugué a orar y me quedé dormido, ¿cierto?, que después de los primeros 15 minutos me quedé dormido, hablando de la oración como disciplina, es decir, que como disciplina es exigente y en esos primeros días
no fue un avivamiento, sino que fue, al contrario, pues fue muy aburrido y fue quedarme dormido. Allí yo utilizo la anécdota personal. Pero aquí está hablando de crisis, pastor, cuando mi sermón, punto tras punto, es una anécdota. El más del 50% son anécdotas o testimonios, y de base o de fundamento teológico, de base bíblica, muy poco. A eso se refiere con la crisis. ¿Es claro? Ya, muy bien. Listo, más. Ok, ¿alguien más? Un aporte, creo que por acá estaban haciendo un aporte. Vamos a ver. Jesús dice, entiendo que todos los apuntes se quedarán archivados. Sí, eso les va a quedar en dos partes, en la grabación, y les va a quedar en el Classroom también, para que sepan eso. Luis Ángel dice, el compromiso y la responsabilidad es del tamaño del universo, y un poco más allá, el apostolado es compromiso. Muy bien. Esa palabra sí que la han dicho hoy varias veces, responsabilidad. Ustedes están estudiando porque son muy responsables, precisamente. Si no, no estarían estudiando. Para aquel pastor o para aquella persona, a que sea, que dice que no necesita estudio, pues está cometiendo una irresponsabilidad. Bueno, señores, vamos a terminar el tema hoy en cuanto a naturaleza e importancia de la predicación. Creo que pues hicimos una buena introducción, tocamos puntos que necesitábamos tocar. Ahora les voy a hablar un poco ya de la parte técnica de plataforma, porque todos estamos estrenando. Entonces, con pantalla compartida les voy a explicar lo siguiente. Ojalá usted preste mucha atención. Prestar atención por varias razones. Uno, pues para que fluya en esto, y dos, para que en semana no esté preguntando 5.000 veces a sus compañeritos algo que ya se explicó, ¿cierto? Porque se vuelve como complicado cuando eso pasa. Entonces, ese es un llamado precisamente a eso. Bueno, vamos a compartir un poco aquí. Permítanme. Bueno, mientras la pantalla me aparece, podrían entonces ustedes hacer otros aportes, otras preguntas, o algo que quieran decir al respecto. Okay. Una pregunta. ¿Quién dijo una pregunta? Yo. Pastor. Se necesita de una base bíblica sólida suficiente, o sea que muchos textos no es muy sólido, y pocos tampoco. Entonces, ¿cómo sería allí? No lo entiendo muy bien. ¿Un texto sería en concreto suficiente o qué? Sí, esa base bíblica sólida es un poco de lo que veíamos en hermenéutica. Es decir, realmente el texto o los textos que estoy usando apoyan en los razonamientos o la razón o la verdad central de mi mensaje, o simplemente están rellenando mi mensaje, porque puede ser uno, o pueden ser 3, o pueden ser 5. ¿Eso qué lo va a determinar? Pues al final del módulo vamos a ver cómo escoger esos textos, cuánta cantidad sería pertinente y bueno. Pero entonces va a depender mucho de la hermenéutica, John, que hagamos del texto lo sólido de mi base. Porque yo admiro, por ejemplo, y me gusta mucho en lo personal, a mí me encanta en lo personal porque me desafía, cuando yo hago un sermón de un solo texto bíblico. Son de mis preferidos. ¿Por qué? Porque me exige. Es decir, en ese solo texto tengo que sacar, sin inventar, sin reforzar, un sermón válido de 30 a 35 minutos. Para mí es de los preferidos, ¿cierto? Y llama mucho la atención porque mentalmente, digamos, a la gente se le queda mucho, fue un solo texto, y lo puede recordar con facilidad. Ahora, yo entiendo que es más difícil, claro que sí, pero digamos que es un gusto personal, ¿ya? Ok. Ve, otra cosa para añadir ahí. Entonces, sino que pues mientras explicabas todo esto, pues me llegan a mente, listo, la hermenéutica es la arte de la interpretación, hermenéutica.
¿En qué podemos diferenciar en sí la homilía con la retórica? La homilía es como la estructuración de los textos escritos, ¿cierto? Sí, la homilética es el arte de presentar el sermón. O sea, cómo lo presento tiene que ver más con forma que con fondo. La hermenéutica tiene que ver más con fondo que con forma. Esa es la diferencia. Es decir, en homilética, yo como organizo lógicamente mi sermón. ¿Es claro? O sea, sí. ¿de dónde lo voy a organizar? Pues del ejercicio hermenéutico que hice. Es decir, de todo lo que yo descubrí haciendo la interpretación del texto bíblico, ya tengo un mundo de información. Ahora, ¿cómo voy a organizar toda esa información y todas esas ideas de manera secuencial y lógica para que sea atrayente, conducente y procedimental para la gente que me está escuchando? ¿Es claro? Ok. Y la retórica ya termina exponiéndolo, ¿cierto? Correcto. Tiene que ver con eso. Listo. Bueno, ahora sí, ya me compartió por aquí. Entonces, vamos a silenciar micrófonos, por favor. Señores, por favor, todos silencien su micrófono para poderles explicar. Les voy a explicar entonces a continuación el Classroom. Mire, muy sencillo. Pongan mucha atención, la más que puedan. Yo aquí les estoy mostrando mi correo personal, ¿cierto? Y entonces dice que me llegó, perdón, voy a abrir este aquí, este de arriba. Llegó, miren el título, dice Class Invitation. Lo que pasa es que yo no sé por qué a la mayoría de ustedes les llega en español, no sé por qué a mí me llega en inglés. Pero bueno, por lo menos que diga homilética 1 aquí, ¿cierto? Aquí en el título debe decir homilética 1. Y aquí, bueno, en el mío dice join, creo que en el de ustedes dice unirse. Aquí abajito, miren, aquí abajito dice homilética 1. Listo. Entonces, ¿ustedes qué hacen? Le dan unirse. Voy a darle clic en unirse. Listo. Y me tira entonces, me tira a esta pantalla. Voy a empezar la de cero. Aquí está. Dice, ¿deseas unirte a la clase? Te invitaron a unirte a homilética 1. Accediste como instituto bíblico. ¿Quieres unirte o cambiar de cuenta? Entonces, con el correo que ustedes me enviaron, usted le da unirte. Vamos a darle unirte. Y me aparece esto. Y ustedes ahí perdidos, no saben qué hacer. Bueno, tranquilos que todos con el tiempo, me incluyo, le iremos cogiendo más el tiro y nos iremos familiarizando más con esto. Pero por hacerlo muy práctico y no enredarnos, por lo menos le puedo decir los pasos más sencillos para que lo hagan. Entonces, lo primero que deben hacer es irse aquí. O sea, esto es como una especie de muro, como si fuera el Facebook unos anuncios. Fíjense que aquí dice, aquí hay como una especie de anuncio de lo que hay próximo. Por ejemplo, dice fecha de entrega viernes. ¿Qué? Un ejercicio que hay allí. Pero no lo vamos a abrir. Lo primero que vamos a hacer es irnos a trabajo en clase. Clic en trabajo en clase, aquí. Ok, listo. Trabajo en clase. Y por ahora me abre dos ítems. Uno, programa analítico. Entonces lo abro. Le hago clic allí donde dice programa analítico. Fíjense ustedes. Clic. Ok, y aquí me aparece homilética 1, publicó nuevo material, plan de curso. Y aquí abajo está el archivo. Listo. Entonces le doy clic en el archivo. Y me abre ese archivo. Fíjense ustedes. Allí está. El que nosotros leímos, allí está. Me decía Diego Montoya que no lo pueden descargar. Bueno, está para verlo online. Vamos a ver cómo podrían descargarlo si hubiera la necesidad. Aunque no es necesario porque ustedes van a tener acceso vitalicio a esa plataforma, no se preocupen. O sea, ese programa analítico siempre va a estar allí. Pero si quisieran descargarlo, Diego, yo por lo menos me voy aquí en la impresora. Allí no me aparece la impresora. Bueno, hay una impresora allí. Y cuando le doy clic en la impresora, sí me aparece descargar. ¿Listo? Si lo quisieran descargar. Bueno, entonces ya vimos el programa analítico. Ok,
Creo que me cambié de pantalla. Ah, o sea, ahorita sí, ya estoy aquí. Listo, programa analítico. Me devuelvo, miren aquí, le hago clic atrás. Listo, ya vi el programa analítico. Vuelvo aquí, clic, trabajo en clase. Aquí, volvemos a la misma pantalla. Programa analítico ya no lo leímos. Y ahora me dice que yo tengo una tarea. Entonces hago clic en diagnóstico. Listo, ya hice clic en diagnóstico. Y allí en diagnóstico dice que hay una nueva tarea. Entonces hago clic allí. Ojo, aquí, clic. Bueno. Y me aparece este aviso. ¿Cómo entregar el trabajo? Cuando estés listo para enviar todos los archivos de esta tarea, recuerda que debes entregarla. Entendido. Listo. Entonces, antes que hagan clic en entregar, abren aquí este archivo, mírenlo aquí, muy sencillito. Este es el único archivo que hay, no hay más. Abren el archivo. Me lo abrió en otra pantalla. Voy a abrir la pantalla que lo abrió. Esta pantalla. Es este archivo. Fíjense la tarea, les voy a explicar la tarea. Como todo profesor hay que explicar la tarea, ¿cierto? Para cuando se enfrenten a ella. Déjenme, yo amplío aquí para que la puedan ver mejor. Perfecto. Este es un ejercicio de diagnóstico también que se llama ejercicio de organización lógica de ideas. Entonces, hay un texto, ¿cierto? Y hay una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Puede usted ayudar a Juanca a organizar sus ideas usando el bosquejo de la página siguiente? Ustedes van a encontrar desde la A, ojo, hasta la Z, todo el abecedario, lo van a encontrar allí, varios puntos en desorden. Mire, todo está en desorden, todo está en desorden. Nada conecta con nada. ¿Qué tienen que hacer? En la página siguiente, bajan, 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 bajan. Entonces, viene la organización lógica de las ideas que estaban arriba. Entonces, ¿qué es lo primero que para ustedes, lógicamente, ¿qué sería lo primero? Entonces usted dice, no, pero a mí, lógicamente, lo primero sería la letra B. Laura trabaja como cadena en Bancolombia. Entonces, el archivo les va a permitir escribir, colocan la B aquí. Listo. ¿Y lo subsiguiente qué sería? Ah, no, pues lo subsiguiente aquí sería la C. Estoy dando un ejemplo, ¿no? No estoy diciendo que sea así. Y así hasta llegar hasta el 3.3 aquí. Deben llenar esto. Y cuando lo llenen, ustedes aquí vamos a volver a esta pantalla. Le dan entregar. O sea, cada vez que usted ponga una letra no tiene que hacer clic en ninguna otra parte porque él va autoguardando solo y solamente le va a dar clic aquí en entregar y va a llegar. Como les dije al principio de clase, esta tarea se cierra este viernes a la medianoche. Ella sola se cierra. Ya no hay más que hacer. Pero es muy sencillo. El ejercicio es muy sencillo. No tardarán más de 45 minutos. No más de allí, no creo. Entonces lo van a poder hacer más rápido. Lo único que tienen es, como dije, leer mucho estos puntos, ¿cierto? O sea, la idea es ayudar a ir a Juan Carlos al centro. Entonces, ¿qué sería lo primero, la mitad de lo que hace y lo último? ¿Cómo lo van a organizar? Acá. ¿Listo? Hasta aquí es lo único que tienen que hacer en el Classroom. Ahora sí, preguntas sobre el tema del Classroom. Aparezco yo en pantalla para irme despidiendo. Ahora, si no entendieron cómo esto quedó grabado, esto va a quedar en el Classroom. Usted puede ver esta grabación cuando usted quiera. Entonces, como un tutorial. Cuando uno no sabe cómo es el tutorial, se devuelve en el video y hace lo que el tutorial le dijo. Para eso lo grabé. A ver, Montoya quiere hablar. Pastor, pregunta. Entonces eso quiere decir que ya no vamos a tener, digamos, módulo en el Facebook. O sea, ya no van a aparecer ni archivos ni nada en Facebook como los anteriores. Si Dios no lo permite, no. Por eso yo les puse en el audio ayer en el WhatsApp, que fue nuestra primera fase. Ahora, no estoy diciendo que nunca vamos a volver, no sabemos qué pase pues con las tecnologías y todo eso. Pero, ¿qué hicimos? Hagan de cuenta
hagan de cuenta que estábamos en una escuelita de campo pequeñita, en cuanto a infraestructura digital se refiere, ¿cierto? Una escuelita de campo con un solo salón, y nos fuimos a un edificio de una universidad grande de una capital. Eso fue lo que hicimos en cuanto a estructura digital. Exacto, pero una super infraestructura. Entonces van a encontrar muchas mejoras en esto. ¿Listo? Y el anterior a este que vimos solo lo de hermenéutica, el Animate, ¿cómo era el otro que se llamaba? Anymeeting. Sí, Anymeeting. Ese también tiene esa misma forma, porque es que yo fui a enviar algo y me decía que ya no como que no podía. No, muy bien. Y no pude ver la clase, la última. Sí, el Anymeeting fue una plataforma que utilizamos solo para transmisión. Aquí lo que estamos haciendo es un entorno educativo general, tareas, transmisión, tablero. Próxima clase voy a utilizar el tablero digital que tiene la plataforma, calificaciones, es todo el entorno. Anymeeting lo usamos como transición del Facebook a esta plataforma para hacer solamente la transmisión, ¿listo? Si tienes problemas con ver la grabación, háblate por favor creo que Jesús Aranda tuvo problemas y lo pudo ver, o con Luis Francisco de Cali, también sabe cómo darte la técnica para ver la grabación. ¿Listo? Ya. Listo. Bueno, muy bien. ¿Otra pregunta? Pero, Pastor, la parte de conectividad virtual por la plataforma que mostraste ahora, por allí no se da la posibilidad, entonces quedamos por esta Meet. La parte virtual. No te entendí la pregunta, Pastor. O sea, en la Classroom que mostraste los pantallazos ahora, por ahí solamente la parte documental, pero no es la parte de la clase como tal, porque pues tuvimos que entrar por esta plataforma Meet. Listo, muy bien, exacto. Classroom es la parte de materiales, de documentos, de organización de tareas. Solamente Classroom va a servir para eso. Ahora, esta es la plataforma de transmisión, Google Meet, pero esta grabación va a quedar dentro del Classroom como por temario. Es decir, esta fue nuestra primera lección. Van a encontrar el link, por si quieren ver la transmisión a futuro, lo van a encontrar allí en el Classroom. ¿Listo? Entonces, pero para transmitir siempre háganlo por el enlace que les llegó al correo electrónico. Siempre por allí. Pastor, tengo una pregunta. Dime, Marta. ¿Para cada transmisión envías un enlace o ese es único ya con ese seguimos entrando? Buena pregunta. Por este mes, a ver, yo por eso les pedí que dijeran sí en el correo, porque en el correo, a ver, ¿el correo para qué era? 1, pues para que ustedes se agendaran. 2, para que les llegara el enlace de transmisión. Solamente era dar clic allí en el enlace y les abría esta plataforma. Y 3, para que les esté recordando durante los próximos sábados. Entonces, cada sábado, él te va a llegar en tu agenda de tu celular o tu computador el enlace. ¿Listo? Que es el mismo. Por este mes no vamos a cambiarlo. Ok, vale, gracias. Ok. A ver, ¿alguien más? Una pregunta. Sí. Tú enviaste una clase excelente por los correos, a mí me llegó el correo y estaba... Sí, Pastor, ¿me escuchas? Mejor con los audífonos, Diego, porque te escuchamos muy lejos. Ahí tienes problemas de conectividad. Sí, Pastor, ¿me escuchas bien ahí? Ahí un poco mejor. Dinos. Se escucha entrecortado. Creo que es por la conexión. Los correos, la clase. Allí que no se escucha. Bueno, no creo que Diego Masuera se nos fue. Ah, ahí está otra vez. Diego, cuéntanos. No, Diego, no te escuchamos nada. No te escuchamos nada. Se escucha un eco impresionante. Yo creo que necesitas conectar bien los audífonos. Eso, se escucha, pero no se entiende nada. Más bien, muy bien. Ok, ¿alguna otra pregunta mientras Diego se ubica? A ver.
Yo también Pastor. tengo una. Díganme, Yo también cuéntenme. tengo una. A ver, uno por uno. Díganos usted. Es con respecto al taller, es taller, ¿verdad? Para presentar hasta el viernes. Entonces, es que no entendí algo. Cuando ya se van a dar las respuestas, o sea que sobrarían allí varias de esas 28 letras. Creo que es así, o son 28 también para organizar, o las 28 deben ser organizadas, que no vi como, o sea, me pareció que como que faltaban más, ¿no? ¿No sobra? Pastora, no sobra ni una. Ah, listo, listo. No, es que pensé que como era 3 puntos nomás, pensé que era que sobraban. No, o sea, están las 28 para ordenarlas, están los 28 espacios, pues. Sí, señora, los 28 espacios no debe sobrar ninguna, todas deben de ir. Gracias. Ahora, Listo. perdón, pastor, ¿ahí me escucha bien? Ah, sí, ahorita sí, ya. Cuéntenos. Bueno, pastor, la pregunta es la siguiente. Cuando tú diste la penúltima clase de hermenéutica y tú enviaste por los correos normales, enviaste la clase y se vio perfecto. Yo tuve la clase excelente, vino todos los puntos uno por uno. ¿Esta clase también va a llegar a los correos, aparte de Classroom? ¿También va a llegar a los correos electrónicos? Esta clase es muy buena pregunta, me corchaste, porque no sé si esta grabación les llega, ¿cierto? O solamente va a quedar en el Classroom. Entonces, lo veremos después de que terminemos la grabación. Ahí nos daremos cuenta. Porque ¿vale? es muy importante, pastor. En ese correo se ve todo perfecto, los puntos excelentes. Muchas gracias, pastor. Listo, bueno. ¿Alguien más? Pastor, Ah, sí, pastora, cuénteme. para yo hacer la tarea me meto al correo, ¿cierto? Así entendí. Sí, o sea, al correo que dice Classroom, por eso yo te invito a que si te saltó un paso, lo vuelvas a ver. Al que dice Classroom, te unes y allí está la tarea. Ah, bueno, gracias, pastor. Muchas Bueno. gracias por la clase. Me toca que volverla a ver porque tuve algunas interrupciones. Bueno, no hay problema, tranquila, entendemos. Dios les bendiga y gracias. Bendiciones. Buenas. A ver, uno por uno. Jesús, ¿qué vas a decir? Que Jesús ya se le está anocheciendo allá o ya anocheció. Cuéntanos. No, tranquilo, no, que acá los compañeros, yo voy a pedir una cosa simplemente, es por la situación que estamos viviendo el coronavirus, pues yo estoy viviendo una vivencia personal un poquito dura, porque tengo a mi padre, le han quitado 2 tumores, 2 cánceres malignos, y estos días le han puesto radioterapia, está llevando no puedo ir, está en el hospital, y va y viene, y si podéis poner a hacer oración por él, os lo agradecería, porque entiendo que entre todos la oración del justo pues tiene poder, ¿no? Y por fe Claro creo que que sí. entre todos me ayudaríais mucho. ¿Cómo se llama tu papá? Se llama José. José. José y Jesús, interesante. O sea, tu papá llama José y tú te llamas Jesús. Bueno, no, está más marcado que para qué. Jesús, vamos a orar ahorita mismo. Antes de cerrar la plataforma, voy a pedirle a la pastora Luz Adriana que nos oriente en esa oración. Por favor, pastora, téngala en cuenta por José. Listo. ¿Preguntas adicionales sobre lo técnico? ¿Alguien más? Una preguntita, en la respuesta del taller deben colocarse el texto que está enunciado en la primera hoja o solo la letra. Solo la letra, solo la letra. Perfecto, resuelto. Ok, listo. John, ¿iba a decir algo? Sí, sino que como estaba revisando aquí en el correo, solamente tengo el link para entrar pues a la conferencia. Y me di que sí, pero no tengo el Classmate, ¿sí? Classroom. No lo tengo. No lo tengo. Pues, y entré, a ver. pero no me parece nada. No, porque yo te lo envié al de Gmail, porque el otro no dejaba invitarte. Entonces tienes que revisar tu Gmail. Sí, es que lo tengo al Gmail. No llegó nada, solamente me llegó para la transmisión. No, pero la transmisión te debió haber llegado al del SENA. Claro, ese llegó al Sena y ahí donde estoy. Pero para revisar el Classroom no tengo link. Bueno, déjame, entonces yo vuelvo a revisar qué pasó con la invitación a ti
Y si en una hora no te ha llegado, me dices, yo te mando otro enlace a ver si funciona, ¿listo? Ok, gracias. Okay. ¿Alguien más? ¿De preguntas? Parece que no hay más preguntas, ¿cierto? Permítame, yo reviso si aquí está Alejandro. Ah, sí, aquí me aparece incluso Alejandro de primero. Está esperando Alejandro, John Alejandro, que le des sí. Alejandro 18 ncon @gmail. Yo no sé si lo escribiste bien en el WhatsApp. Tendrías que revisar. Pero aquí están la gran mayoría. Lo único que no ha aceptado es Manuel Perea, Diego Mazuera no lo ha aceptado, Ana María Libreros y Alejandro. Son los únicos que falta por ingresar al Classroom. ¿Listo? Bueno, señores, no siendo más porque ya estamos volados un poquito de tiempo, vamos a orar todos por el Padre de Jesús, José, que tiene una situación un poco delicada de salud, fuerte. Sabemos que la oración del justo puede mucho y bueno, estaremos pendientes de esta situación. Así que, Pastora Luz Ariana, diríjanos en oración, por favor. ¿Me sí, escucha? Perfecto. Padre, hoy nos unimos en oración a nuestro hermano Jesús, Señor, citando, Dios amado, su bendita y santa palabra que dice que en su angustia clamaron al Señor y hoy venimos nosotros también, Dios, muchas veces en angustia a clamar, porque su palabra también dice que en esa angustia usted los salvó de su aflicción y que envió su palabra para sanarlos. Hoy declaramos que la palabra de Dios llega al cuerpo de José para traer sanidad, para rescatar ese cuerpo de la enfermedad, del dolor y del quebranto en el nombre poderoso de Jesús. Porque también dice la Escritura que por sus llagas fuimos nosotros curados y declaramos la sanidad, la curación para este cuerpo que en este momento está abatido y pasando por este dolor. En el nombre poderoso de Jesús declaramos también paz para su Hijo Jesús, declaramos la bendición de Dios con ellos, la bendición de Dios con la familia, y la paz de Dios también llenando sus mentes y sus corazones. Damos gracias desde ya por la respuesta que vamos a recibir, Señor, y sobre todo queremos que se haga su voluntad. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. En el nombre de Jesús hemos orado con acción de gracias. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, que Dios les bendiga. De verdad nos fue muy bien en esta transmisión. Amén. Esperamos vernos pronto y que les vaya súper bien esta semana muy bendecida. Un abrazo para todos. Gracias, bendiciones.